11:52 minutos, nosotros continuamos aquí en los estudios de nuestro canal, en el marco de esta actividad, a 24 años de lo que fue ese estallido social en nuestro país. El pueblo venezolano dijo no al paquete neoliberal implementado por el gobierno de turno de Carlos Andrés Pérez. Para conversar en el marco de esta actividad, nosotros contamos con la presencia de la juventud de nuestro país, o representantes de la juventud de nuestro país. Bienvenidos. Se encuentra con nosotros Vicente Moronta, quien es integrante del Movimiento 28, José Félix Valera, presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Vargas, y Freddy Márquez, comunicador popular de Macarao, Radio Macarao. Bienvenidos a este segmento de entrevistas. ¿Qué recuerdan del 27 de febrero? Porque a los jóvenes nos ha tocado vivir la historia sobre la marcha. Muchos éramos muy pequeños, pero la gran mayoría de los jóvenes revolucionarios tienen ya una conciencia y una madurez en cuanto a la historia de nuestro país. Freddy. Yo tenía 9 años y lo recuerdo clarito porque fueron noches muy feas. Fue 27, 28 y como 10, 15 días de marzo. Han intentado criminalizar esos sucesos. El pueblo se alzó, pero sin una dirección política, sin una formación, sin una claridad, pero fue el primer levantamiento de un pueblo en el mundo contra el neoliberalismo y contra los paquetes económicos. Lo que está ocurriendo ahorita en Europa, Venezuela ya lo vivió a finales de los 80 y el pueblo se levantó. ¿Qué hizo falta en ese momento? Liderazgo, una dirección política unida, contundente. Es por eso que los revolucionarias y los revolucionarios en este momento debemos estar unidos contra el neoliberalismo. El neoliberalismo que hambrió ayer a nuestro pueblo venezolano y a nuestro pueblo latinoamericano, hoy intenta también hambriarnos, intenta llegar al poder, y es por eso que en la diversidad de los pensamientos de los revolucionarios y las revolucionarias debe haber una unidad de acción para que no vuelvan los agentes del neoliberalismo que son la oposición. El genocidio más grande de la historia contemporánea en Venezuela lo vivimos en esos meses de 1989, cuando el pueblo se alzó. Los niveles de conciencia de nuestro pueblo no despertaron en los 90, despertaron mucho antes, porque la gente ya estaba harta. Yo nací en la Vuelta al Fraile, me crié por ahí hasta la adolescencia. Yo recuerdo también una vaguada que hubo y en Carapita pasaron como un mes los damnificados tapiados y no había un gobierno que nos atendiera. Ahorita la atención al pueblo es fundamental, y que el pueblo y el gobierno no está cuadrado con la derecha, la especulación, que esos comerciantes y la oligarquía siempre desde que se perdió la República de la Gran Colombia, siempre han acaparado, siempre han jugado con los dineros del pueblo. Inclusive los tinocos siempre han quebrado la banca pública. Es como la generación de 100 años de soledad. Lo mismo ocurre con los especuladores y con los acaparadores. Los amos del Valle siempre han intentado hambriar al pueblo y no volverán, ¿no? Ese pasado donde la policía metropolitana y el ejército cometieron ese crimen, ese genocidio contra el pueblo venezolano, ese tiempo no volverá, porque la gente está consciente y está avanzando en función del objetivo fundamental de la patria, que es lograr el socialismo. Ellos intentan justificar, por llamarlo así, este paquete neoliberal implementado en ese entonces con las medidas económicas tomadas por el presidente de la República. Sin embargo, es un gobierno que se ha encargado de destinar la mayor parte de los ingresos petroleros a la inversión social. No, fíjate, el 27 de febrero, sin un 27 de febrero no hubiese habido un 4 de febrero y no hubiese una revolución bolivariana. Yo me atrevo a decir que el 27 de febrero es la génesis de la revolución bolivariana, pero tampoco hubiese habido un 27 de febrero sin una cuarta república y sin una traición al sueño bolivariano, sin una traición al espíritu de la Revolución Federal de Zamora, y sin una traición y un aplaste político a lo que fue la insurrección del 23 de enero, pues del 58, que vino pues una traición al pueblo venezolano y a la búsqueda de una democratización de la sociedad y del país en general, ¿no? Entonces el 27 de febrero
nos debe servir a nosotros 24 años después y en los siguientes años de manera ulterior a entender que lo que hoy tenemos no podemos perderlo. Porque si bien hoy se tuvo que devaluar por condiciones necesarias macroeconómicas, si hoy los precios del barril del petróleo garantizan una política social fundamental, sobre todo el tema de la vivienda, la salud, la educación, en los ámbitos fundamentales de la vida social, eso se debe también a una voluntad política que existe desde el Estado y esa voluntad política se debe en principio a lo que encarna el liderazgo de Hugo Chávez y sobre todo el programa de la Patria 2013-2019 que entiende que, como decía Fred, como objetivo fundamental la construcción de una sociedad alternativa al capitalismo. Pero es que no solo basta con redistribuir la riqueza social generada por la renta petrolera. Lo importante en este momento, a partir de esta fecha y bueno, durante todo este proceso bolivariano es entender que la construcción del socialismo es construir unas nuevas relaciones humanas, unas nuevas relaciones sociales. Y eso implica, bueno, por un lado en lo económico, superar el rentismo petrolero como cultura económica que hoy caracteriza a la sociedad venezolana, generar un carácter más productivo en el ser humano que habita estas tierras, y no solo vivir del salario mínimo, sino también buscar formas de producción alternativas a las que hoy ofrece pues, la administración de esa renta petrolera. Implica, por ejemplo, que la educación superior, hoy conocida como educación universitaria, que la salud pública, que lamentablemente, a pesar de los grandes esfuerzos en los diversos niveles de barrio adentro, sigue teniendo grandes problemas, bueno, sea cada vez mejor. Y eso implica pues, profundizar la revolución bolivariana, eso implica gobernar con los más pobres, eso implica que los ministros, que las ministras dejen los escoltas y dejen las camioneticas de blindados, etcétera, y se monten en la camionetica por puesto y en el metro para que entiendan cuáles son las dolencias más importantes del pueblo venezolano, el pueblo llano, el pueblo del barrio, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental y eso es lo que siempre le exigió Chávez a su gobierno y lo que siempre Chávez ha hecho como ejemplo, como baluarte de lo que es la dignidad del pueblo venezolano. Así que pues hoy 24 años después, yo tenía 4 años cuando eso, no puedo recordar mucho, sé que en Maracay, de donde yo soy, mataron a un estudiante en las puertas de la Universidad Central en agronomía, que llamado Carlos Celi, y bueno, desde aquí mi saludo a su madre, pues, que es una compañera militante de este proceso y que entiende que la muerte de su hijo es consecuencia pues, de la represión feroz que sufrieron los sectores populares y el movimiento revolucionario en esos años de realmente leoninos pues, que atravesó lamentablemente nuestro país. Vicente lo decía que el pueblo, es necesario gobernar con el pueblo. Sin embargo, también lo comentaba, existían las debilidades en diferentes ámbitos, no solamente en la salud. El presidente siempre ha hecho un llamado a la autocrítica para ir mejorando cada día más las políticas que se van poniendo en marcha en la revolución. ¿Cuál es el papel del estudiantado venezolano? ¿Cuál es el trabajo que se tiene que hacer ahora? Sí, mira, en honor al camarada Celis, que murió en esa fecha en Maracay, a Yulimar Reyes, que la mataron aquí cerquita, en Parque Central, luego de dar unas declaraciones ante los medios de comunicación acompañando ese despertar del pueblo. Habría que recordar el papel que jugaron los jóvenes y los estudiantes en aquel entonces. Ya desde el marzo merideño, los jóvenes universitarios, los jóvenes de educación media, venían sistemáticamente protestando contra el paquete de medidas económicas impuestos por el Fondo Monetario Internacional y implementado aquí por Carlos Andrés Pérez. Ya inclusive desde el momento de su anuncio, las protestas no se hicieron esperar a lo largo y ancho de la geografía nacional y fueron muchos los jóvenes estudiantes, tanto de educación media como universitarios, que fueron reprimidos, apresados, que fueron inclusive torturados, muchos murieron en las calles de las principales ciudades de nuestro país. Bueno, ese 27 y 28 de febrero resume de alguna manera la lucha de todo ese pueblo, sin dirección política, sin mayores niveles de organización, pero es un estallido contra un modelo que se imponía y excluía a las grandes mayorías. Bueno, y los jóvenes jugaron un papel extraordinario, un papel de primer orden. ¿Cuál sería hoy el llamado a la juventud venezolana? La juventud venezolana tiene que ponerse al frente de la construcción de este proceso. La juventud venezolana tiene que ponerse al frente de las luchas de nuestro pueblo, de la lucha de los campesinos que todavía hoy
reclaman mejores condiciones para el trabajo en la tierra, inclusive el tema de la territorialidad, ponerse al frente de la lucha de los trabajadores, que deben cada vez garantizar mejores condiciones, pero no solo en tema del salario o las reivindicaciones concretas, sino mejores condiciones de participación política, es decir, que los trabajadores puedan participar en la decisión de qué se produce, cómo se produce, cuánto se produce, es decir, y todo ese esfuerzo de los consejos de trabajadores. Que nuestros jóvenes se pongan al frente de la lucha contra el capital. ¿Y qué implica también la lucha contra el capital frente a unas decisiones como las que acaba de tomar nuestro gobierno en materia económica? Implica que nuestra juventud organice también comités contra el acaparamiento, comités contra la especulación, que nuestra juventud vaya, denuncie y acompañe al Consejo Comunal a enfrentar el acaparamiento o la especulación del abasto de la gente del centro comercial o de las transnacionales de la comercialización y la venta. Es decir, implica que nuestros jóvenes, la juventud del ALBA, la juventud del futuro, se ponga al frente de nuestras luchas. Esa es la verdadera tarea de los jóvenes hoy en día, pero también que se pongan al frente de la creación de un mundo nuevo, y eso implica ponernos al frente de la ciencia, de la cultura, de la tecnología, empoderarnos en el tema de la participación política en este gobierno. No eso que están haciendo unos muchachitos ahí frente a la embajada, además que ahí, fíjate tú, se expresa la violencia de clase que siempre se le ha impuesto a este pueblo. Es decir, cuando un muchacho va y agrede a una persona adulta y le quita un marcapaso por una posición política, lo que está es expresado el mismo fascismo, la misma reacción, el mismo odio de las clases dominantes hacia nuestro pueblo que se expresó hace 24 años Con respecto a ese caso que tú planteas, ya el Gobierno Nacional tiene respuesta y ha adelantado investigaciones. Yo los voy a invitar a que vean declaraciones del ministro Reverol el día de ayer con respecto a este caso. En la ciudad de Betijoque, Estado Trujillo. Se trata del ciudadano José Antonio Peralta, de 30 años de edad, solicitado por el juez 19 de control del área metropolitana por el delito de lesiones contra el ciudadano Román Toplac, de 69 años de edad. Esto fue un hecho que se presentó el 18 de febrero en las inmediaciones de la Embajada de Cuba, donde estas personas que estaban encadenados, supuestamente manifestando, cometieron un acto bochornoso contra este señor de 69 años de edad, a quien le arrebataron un marcapaso y ha sido silenciado por los medios. Vamos a rodar el video para que vean cómo se presentó este hecho y por qué hemos detenido a este ciudadano José Antonio Peralta. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vete! ¡Vete! Esto es lo que le ¡Vete! ¡Vete! Todo esto ¡Vete! ¡Vete! me vas a seguir ¡Vete! ¡Vete! jugando. Esta es tu ¡Vete, que democracia. no te queremos aquí! Esa es tu democracia. ¡Vete! ¿Cuál es la tuya? Esa es tu democracia. ¡Mierda! ¡Vete! Oh, vean esto, esta es la democracia de ellos. Mira, esta es la democracia de ellos. Vaya vuelo, vaya vuelo. Muchas gracias. Esa es la democracia de ustedes. Esa es la idea del gobierno, esa es la idea del gobierno. Y ya van a echar de dictador. Vale, que sea un marcapaso, chico. No seas animal, vale, lo que es un marcapaso. No puede pasar, hermano. No puede pasar, hermano. No puede pasar, hermano. No me estés grabando, pa. No me agarres la cámara. No me estés grabando porque no me agarres la cámara. Esa es la democracia de ellos. Entonces, este ciudadano, José Antonio Peralta, lo estamos presentando en el tribunal, someterlo a la justicia venezolana para que sea responsable del delito que cometió. Bien, lo comentabas tú al principio también fuera de cámara, que es difícil ustedes ponerse como estudiantes, ¿no? A la hora de plantear un caso como este, pero cuando se ven conductas de este tipo, cuando son estudiantes que responden a un sector de la población. Joven o
de estudiante, la condición de mujer, la condición de anciano, no te exime de tu responsabilidad frente al cumplimiento de las leyes, pero sobre todo no te exime de tu responsabilidad política y de tu manera de hacer ejercicio de la política. Por eso yo decía antes, es decir, esos jóvenes que representan a la clase dominante, que son hijos de empresarios, que son representantes de los partidos políticos de la derecha, actúan frente a nuestro pueblo como lo hizo esa clase dominante el 27 y 28 de febrero. Por eso es que con los defectos que tenemos, con los problemas que tenemos, con la necesidad que tenemos de radicalizar y profundizar el proceso, nosotros tenemos que, como pueblo, cerrar filas con mucha unidad, garantizar, continuar este proceso. Porque si ellos vuelven al poder, sean en la condición de joven, de mujer, de anciano, pero si ellos como clase dominante vuelven al poder político en este país, bueno, imagínate cuál va a ser su actuación, que no se diferencia la del 27 de febrero a la del 12, 13 de abril cuando persiguieron y reprimieron cuando el golpe de Estado contra Chávez, que no se diferencia la actuación que en lo individual cada uno de ellos tiene contra una persona en una situación de minusvalía. Es decir, es la misma práctica política que en principio nosotros condenamos y frente a la ley, bueno, el ejercicio de esa violencia que transgrede la norma, que transgrede las leyes y tiene que, bueno, con mucha responsabilidad asumirse y tiene que haber una respuesta como referencia ante estas eso. imágenes, ¿cuál es la juventud? Fíjate que el 8 y el 9 de octubre en la UCB, un día después de la victoria contundente de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales, nosotros como UCBistas hicimos un mural hermosísimo. Estaba Chávez, el Che, sí, era un mural diciendo como que viviremos y venceremos, ¿no? Porque había una celebración de los estudiantes universitarios en el marco de esa victoria popular del 7 de octubre. Y las masas fascistoides de la Universidad Central de Venezuela, bueno, donde hay actores políticos muy vinculados precisamente a la 13, que es un movimiento vinculado y estrechamente relacionado con el paramilitarismo en el estado Mérida, la ULA, la de Trujillo y Mérida, y en el caso de Jabú, que bueno, todos conocemos cuál es su actuación política y todas sus aspiraciones de sabotaje permanente contra el proceso bolivariano. Bueno, agredieron profesores, incluso agredieron. Entonces nosotros decimos, ¿qué hubiese pasado si el majunchismo hubiese tomado las riendas del país? Bueno, represión feroz contra todo el que disienta, contra todo el que tenga un pensamiento crítico, Que ¿no? es algo que ellos Entonces, critican también. Entonces el 27 de febrero del 2013 es un punto más de como para afianzar esa conciencia de clase, esa conciencia política, no solo lo que hacen movimiento popular, lo que hacen consejos comunales, consejos de trabajadores, estudiantes revolucionarios, sino el pueblo llano sobre todo, que es ese pueblo que hoy exige más profundización. Yo creo que en conclusión, y con esto sintetizo, no hay irreversibilidad del proceso. Yo no creo en esa consigna de la irreversibilidad del proceso. Yo creo que ningún proceso político e histórico es irreversible. Ahí está la Unión Soviética, ¿no? Concretico. La Unión Soviética se desmanteló después de más de 70 años, después de haber vencido el nazifascismo, por ejemplo. Pero la única manera de que no haya irreversibilidad del proceso, es que, de que haya irreversibilidad del proceso, es que se profundicen los cambios y se gobierne con los más pobres. Con los más pobres. La juventud está haciendo eso, está trabajando. Hace poco entró ya, están trabajando en la escuela de cuadros los estudiantes. ¿Está trabajando la juventud para que sea irreversible el proceso? Hay una cuestión que es fundamental. Me quedan 3 minutos. 3 minutos. Solo el pueblo salva al pueblo. La irreversibilidad depende de la formación política y de medidas que se tienen que tomar. Por ejemplo, en la Universidad Católica, que forma gente para que sean fascistas, y el gobierno le da un subsidio gigantesco, pero yo viví muchos años frente a la Universidad Católica Andrés Bello, y todo ese subsidio que da el Estado, inclusive la revolución que le da un subsidio a la Universidad Católica, no tributa en ningún beneficio para la comunidad. Hay que tomar medidas en el pensum de estudio de esas universidades. Por ejemplo, la Universidad Católica es como que tú tuvieses hambre y tienes ahí al frente un tipo comiéndose una parrilla. Entonces, ese poco de cifrino cerraban las autopistas, cerraban el metro, que hizo el movimiento popular y los universitarios, que está Vicente, que nos acompañaron en esa jornada, le cerraron la Santa María, los mandaron a que dejaran la chadera de broma, porque el pueblo toma medidas. ¿Qué viene ahorita? Ellos plantean un foco de desestabilización poco a poco, de hacer marchitas escuálidas, pírricas por aquí y por allá, pero ¿qué trae eso? ¿Qué están agarrando ellos? El anticubanismo, el anticomunismo,
¿Para qué? Para ir exacerbando a esas masas que están convencidas por la televisión comercial. ¿Qué implica irse a la Embajada de Cuba? Un territorio internacional violando el ordenamiento jurídico internacional. ¿Qué implica esto? Ir envenenando. Yo viví en Cuba coordinando la escuela de formación del Frente Francisco de Miranda, casi un año, y el pueblo de Cuba está entregando por años, por meses, a su gente, a todo lo que ha invertido en función de graduar médicos, deportistas, profesores. Esto implica inclusive una cuestión racial, xenofóbica, contra un pueblo que está ayudando. El pueblo es sabio y paciente. La dirección de la revolución está mandando a que nos quedemos quietos. El presidente Chávez también, pero los niveles también del pueblo de tolerancia, porque están golpeando, están amenazando a quienes nos están ayudando por muchos años a profundizar la revolución. Freddy, 30 segundos. Y atender socialmente, viva Cuba, viva Fidel, Raúl y viva Chávez. No pasarán y no subestimen al pueblo, los sectores de la derecha, que sabemos en qué andan también. Gracias. Muchísimas gracias. Leemos rápidamente los mensajes que nos llegaron durante el segmento. Más nunca volverán, hemos despertado y nunca volveremos a perder la patria recuperada. Vive TV, un saludo al compatriota Vicente Moronda, Rosendo de Maracay, Brigada 42. De esta manera despedimos este segmento, la juventud revolucionaria presente en la construcción de este proceso socialista, participando y también poniendo en funcionamiento los espacios. De esta